has hecho reyes. Bienvenidos a tu programa Reyes y Sacerdotes con los evangelistas José Díaz. Usted no puede llegar al altar con las manos vacías. Usted siempre tiene que traer alabanza. La ley es la alabanza, la ley es la adoración, la ley es la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Leticia Cienfuegos. Pablo se dedicaba a matar al cuerpo de Cristo. Pablo estaba decidido a exterminar al pueblo de Dios. Pero resulta que tuvo un cambio, tuvo un encuentro, tuvo una transformación y ahora hace milagros. ¿No podremos nosotros hacer cosas mayores si toda la vida hemos estado? Llamados para levantar y posicionar a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. ¡Comenzamos! Dios les bendiga, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Reyes y Sacerdotes. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, evangelista José Díaz. Y bueno, estamos muy contentos por estar nuevamente con ustedes a través de estas ondas radiales, a través de estas plataformas en las cuales Dios nos está permitiendo expandir el evangelio. Queremos dar las gracias a todas y cada una de las personas que se han tomado el tiempo de mandarnos mensajes, de mandarnos esas peticiones, de poder compartir con nosotros de sus necesidades. Créanme que estamos orando por ellas y les pedimos que lo sigan haciendo para nosotros poder seguir orando por sus peticiones, por esas necesidades que hay en sus corazones. Síganlo haciendo, sigan mandándonos sus mensajes y déjenme decirles que Dios es un Dios de poder, es un Dios que puede hacer milagros. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, es el mismo por los siglos de los siglos, por lo tanto sus milagros siguen vigentes. Así es que manda tu petición confiando en Dios, no en José Díaz, no en Leticia Cienfuegos, en Dios, porque la fe en Dios es la que se necesita para recibir un milagro. Hay que creer para recibir, es importante creer, tener fe para recibir ese milagro que estamos esperando. Así es que les mandamos un fuerte abrazo a cada persona que nos está escuchando, tal vez a través de la señal de Roku, tal vez por Facebook, tal vez ya por medio de YouTube. Ya este programa ya terminó en vivo, pero estás por medio de YouTube. Bueno, Dios te bendiga de una manera especial a ti que nos estás viendo y por la señal radial, por supuesto, por la 95.1 Chequina Radio, señal con poder. Estamos contentos porque podemos compartir con ustedes a través de todas estas plataformas, todas estas puertas que Dios ha estado abriendo para compartir el mensaje de salvación. Y bueno, hoy tenemos un mensaje muy especial. Un mensaje que sé que nos va a ayudar muchísimo en nuestro caminar con Cristo. Así es que, ¿qué te parece si vamos con este canto primeramente, antes de ir a la parte del mensaje? Este canto que es del grupo Los Tres de Sion de Cuauhtémoc, Chihuahua. Vamos a escucharlo y regresamos. Se haya reventado, tengo que callarme y dejar de alabar. No porque la cuerda se haya reventado, tengo que callarme y dejar de alabar. Todavía me quedan las cuerdas vocales, por eso mi garganta no deja de cantar. Todavía me quedan las cuerdas vocales, por eso mi garganta no deja de cantar. Cantar para Dios, cantar, cantar para Dios, cantar, cantar para Dios, cantar, cantar para Dios, cantar.
cuerda se haya reventado, tengo que callarme y dejar de alabar. Todavía me quedan las cuerdas vocales, por eso mi garganta no deja de cantar. Todavía me quedan las cuerdas vocales, por eso mi garganta no deja de cantar. Cantar para Dios, cantar, cantar para Dios, cantar, cantar para Dios, cantar, cantar para Dios, cantar. Y bueno, estos fueron los 3 de Sión de Cuauhtémoc, Chihuahua. Y bueno, un canto de mucha bendición, un canto que nos hace reflexionar sobre ser esos verdaderos adoradores, ¿verdad? Esos verdaderos adoradores que pase lo que pase, siempre tenemos que alabar y adorar a Dios. Y el día que nos falte todo físicamente, bueno, ya es porque vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, alabándole y adorándole. Pero mientras sigamos aquí en la tierra, seguiremos siendo esos adoradores para nuestro Dios. Bueno, vamos al mensaje del día de hoy, un mensaje muy interesante que sé que te va a bendecir. Y después de esto regresamos a los comentarios. Evangelio según San Juan, capítulo 8, y se va a ir conmigo hasta el versículo 31 y versículo 32. Amén. Dice como título en mi Biblia, espero que en la suya diga de la misma manera, si no, escúchelo, dice, la verdad os hará libres. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese nada más, hermano. Jesús estaba dirigiendo a un grupo considerable de personas. Este mensaje, hermano, no era para todos. Este mensaje, ciertamente, la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesús hablaba a las multitudes. Es más, la palabra de Dios dice que la fama de Jesús se extendía de tal manera que multitudes venían a buscarle, y no solamente del lugar en donde estaba, sino que de otros lugares venían a buscarle, venían a oírlo, amén. Pero este mensaje específico era solo para los judíos que habían creído en él, es decir, solamente para el pueblo escogido. Así que este mensaje, hermano, es para nosotros, amén. ¿Usted ha creído en el Señor Jesús? Entonces este mensaje es para usted. Sigue diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué, hermano? Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Exactamente, este pasaje, aunque tal vez pequeño, es muy poderoso. ¿Por qué? Porque lo primero que yo le decía, la condición o la situación de este mensaje es que no es para todos, no es para las multitudes. Jesús no les dijo esto a las multitudes. Jesús esperó estar con solo aquellos que habían ya creído en él. Porque escuche esto, hermano, había muchos que habían recibido de Jesús, pero no creían en Jesús. Había muchísimos, y como ejemplo, hermano, vemos aquellos 10 leprosos que estando a la orilla de la ciudad, cuando oyen que Jesús va a pasar por ahí, empiezan a dar de gritos, diciéndole, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, teniendo misericordia, se acerca y les dice, ¿qué quieren que haga? Dice, que nos sanes. Y entonces les da una palabra y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y sabemos, hermano, que cuando el Señor Jesús suelta esta palabra, los hombres no eran sanos, aún podían ver y sentir la lepra en ellos. Pero lo que hizo efecto del poder de Jesús fue la fe de estos hombres. Haber caminado hacia donde Jesús los envió sin ver ellos aún el milagro. Pero, hermano, dice la palabra que solamente uno regresó. De los 10, solamente uno volvió. Y Jesús mismo dijo, ¿dónde están los demás? ¿No fueron 10 a los que sané? Hermano, entonces eso quiere decir que muchos recibían de Jesús, pero pocos creían en Jesús. Y para esos pocos, el Señor Jesús reservó este mensaje. Y dentro de esos pocos, hermano, estamos nosotros.
Dentro de esos pocos estamos nosotros. Y sigue diciendo el pasaje, dice, si vosotros permanecen en mi palabra. Esa es la segunda condición. Oiga, porque conocemos a muchos que van y vienen, amén, que llegan, que se enamoran de Jesús, que se activan en fe, pero esa fe, hermano, no la alimentan y poco a poco se va apagando y terminan más secos que antes de haber conocido a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Que se apartan. Entonces, hermano, aún para esos no es el mensaje. El mensaje es para los que creen, pero a los que han permanecido. Para los que han avivado el fuego, para los que han acrecentado la fe. Porque dice la palabra que la fe viene ¿por qué, hermano? Pero ¿oír qué? No los chismes, ¿verdad? No las murmuraciones, sino la palabra de Dios. No lo que yo creo que puede ser, sino oír la palabra de Dios. Eso es lo que aumenta nuestra fe. Hermano, que usted vaya a la casa de su hermana, del vecino, y que sea cristiano, pero que ustedes estén hablando lo que no deben, eso no aumenta su fe. Por el hecho de estar con un hermano en Cristo, pero que no hablen lo que deben de hablar, eso no aumenta la fe. La fe aumenta cuando usted oye palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, es entonces que dice Jesús, que entonces nos convertimos en verdaderos discípulos de Él. Cuando acatamos esta preciosa orden de parte del Señor, que es permanecer en su palabra, entonces eso nos convierte en un discípulo de Jesús. Y luego viene el versículo 32, que es una hermosa promesa y manifestación sobre nuestra vida. Y dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? Nos hará libres. Esa es una promesa hermosa y poderosa. Y miren, a mí me gusta, cuando yo leí esto, el Señor me hablaba de una historia que a lo mejor usted conoce bastante, y son Elías y Eliseo. Y dice la palabra, mire, muchos piensan, hermano, que Eliseo recibió de Elías hasta que el manto de Elías cayó sobre él, amén. Muchos piensan que Eliseo, porque ciertamente la Biblia lo registra de esta manera. Cuando Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque Elías tenía tiempo queriendo dejar ya a Eliseo. Es decir, Elías sabía que ya le había dado a Eliseo todo lo que podía darle. Todo lo que en él, en su naturaleza, en su fuerza, en su conocimiento podía darle, Elías ya se lo había dado. Entonces Elías intentando, hermano, dejar ya a Eliseo a un lado porque sabía que venía ya otra situación en su vida. Él sabía que venía el tiempo del arrebatamiento de su vida. Entonces Elías trataba de ya separarse, distanciarse de Eliseo. Pero Eliseo, hermano, habiendo aprendido bien de Elías, supo distinguir también ese tiempo. Y sabía que Elías estaba a punto de serle quitado. Y no de la manera que a lo mejor muchos pensaban. A lo mejor muchos creían que era el tiempo de que se separaran y que cada uno se fuera por su lado y que ambos siguieran trabajando para el reino de los cielos. Pero no, Elías y Eliseo sabían que venía el tiempo en el que Elías iba a ser llevado al tercer cielo. Es decir, Eliseo ya no iba a ver a Elías. Eliseo ya no iba a poder, si en algún momento tenía dudas, miedos, inseguridades, ya no podía ir a donde Elías a preguntarle, a pedirle un consejo. Entonces Elías y Eliseo, ambos conociendo este mover, esta atmósfera espiritual, Elías le dice a Eliseo, ¿qué es lo que quieres que haga para que ya me dejes en paz? Y Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Y es en donde muchos piensan que Elías le dio a Eliseo hasta ese momento, y no. La palabra de Dios nos dice que desde el momento, hermano, en que Elías vio a Eliseo arando la tierra, desde el momento en que le dijo, déjalo todo y sígueme, desde el momento que Eliseo se dispuso a obedecer aquella orden, y que dice la palabra que quemó el arado, que mató los animales, que hizo comida y la repartió, desde ese momento Eliseo recibió la porción de Elías. Pero recibió la primera porción, porque Eliseo dijo, quiero una doble, o sea, la que tengo no me basta, quiero más.
¿Y usted sabía que usted viene por doble porción cada vez que viene a este lugar? Usted recibe una doble porción de sus pastores cada vez que usted viene a este lugar. Pero ahora, hermano, lo importante no es lo que usted recibe, sino lo que usted aprende a atesorar. ¿Sabe por qué? Porque aquí se le arma para que usted vaya y haga frente a las situaciones allá afuera. Pero ¿qué pasa cuando viene una situación y no sabemos cómo tratarla, cómo enfrentarla, cómo hacer para que aquella situación no nos afecte? En lugar, hermano, de buscar dentro de nosotros las armas que se nos han dado, agarramos el teléfono y le hablamos al pastor. Pastor, necesito que venga y ore. Pastor, necesito que ore por mí, necesito que haga esto. Hermano, usted está viviendo bajo la unción, bajo el manto de otro. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, no en la palabra del pastor, en la palabra de Dios nos vamos a convertir en discípulos. Y la Biblia a mí me registra que los discípulos sin Jesús hicieron cosas extraordinarias. Y Jesús mismo dijo, mayores cosas van a hacer ustedes. Y Jesús se los hizo saber, hermano, y se los hizo entender de que no necesitaban verlo a Él físicamente, porque iban a pasar a un nivel superior, que era el estar acompañados del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Que cuando usted sale de este lugar, usted se tiene que llevar al Espíritu Santo con usted. No lo tiene que dejar aquí. No le tiene que decir al pastor, bueno, pastor, pues lléveselo usted y luego cuando lo necesite, ahí le hablo y luego ahí me lo lleva. No, usted se tiene que llevar al Espíritu Santo con usted. ¿Para qué? Para convertirnos en estos verdaderos discípulos y hacer lo que nos corresponde hacer. Dice la palabra, conoceremos la verdad, pero no solamente eso vamos a hacer. Necesitamos hacer que otros conozcan la verdad. Necesitamos ser el portador, necesitamos ser el vaso que lleve la palabra de Dios a aquellos que todavía no la conocen. Pero eso solamente lo vamos a hacer si nosotros permanecemos en la palabra. Si nosotros nos llenamos de la palabra. Eliseo, hermano, se había llenado de Elías. Lo suficiente para estar listo a que le fuera quitado Elías. Es decir, Eliseo no estaba peleando que Elías se quedara más tiempo con él. Eliseo en ningún momento le dijo a Elías, es que espérate, yo no estoy listo todavía. No, Eliseo sabía que ya estaba listo, solamente que antes de que eso sucediera, quería una doble porción del Espíritu. Quería una doble porción del manto que estaba sobre Elías. Ahora, yo le tengo una noticia importantísima a usted, hermano. Y es que usted no puede tener, o no puede solamente desear una doble porción. Usted puede desear una triple porción del Espíritu. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando nosotros personalmente recibimos a Cristo, nosotros recibimos de Cristo primeramente. Somos salvos, amén. Recibimos su amor. Esa es la primera porción del Espíritu que recibimos. Ahora, cuando usted viene y se congrega, usted está recibiendo una porción que no es suya, que es del pastor. Es la segunda porción. Y la tercera porción, hermano, es lo que Dios, según nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, dice que el Espíritu Santo da conforme ¿qué? Conforme Él quiere. Quiere decir que a Él no le basta con que usted le reciba y lo reconozca como su único y suficiente Salvador, sino que todavía tiene más para darle. Y esa es la tercera porción que nosotros podemos anhelar y que el Señor nos quiere regalar. La salvación de su alma, hermano, es la primera porción que usted recibió. La palabra, el alimento que usted recibe aquí diariamente, es la segunda porción, son las armas que el Señor le está dando. Pero la tercera porción es lo que el Espíritu va a querer derramar sobre ustedes. Ahora, aquí es donde le voy a decir el título de este tema, porque es algo fuerte, pero es real, hermano. El título de este tema es Desde la tumba o desde el sepulcro, como usted le quiera poner. Y le voy a decir por qué. ¿Sabía usted que hay gente viva que no hace nada para Cristo? Y no le estoy hablando de gente inconversa, de cristianos.
de hijos de Dios que están vivos y no hacen nada para Dios. Pero también sabía usted que hay gente muerta que sigue trabajando para Cristo. La palabra de Dios dice que cuando Eliseo, hermano, recibe la doble porción del Espíritu, dice que empieza a hacer cosas extraordinarias y aún mayores de las que Elías había hecho. Mayores cosas que Elías había hecho estaban siendo manifiestas a través de Eliseo. A tal grado dice que cuando ya Eliseo había muerto, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 13:21, no lo leas, se lo voy a platicar. Dice que venía un comando armado con un muerto, con uno de los suyos muerto cargándolo, y dice que de repente escuchan que vienen los contrarios y para esconderse y esconder al muerto, dice que avientan al muerto a una tumba, se esconden todos, pero resulta que la tumba donde lo echaron fue la de Eliseo. Y dice la palabra que apenas el cuerpo inerte tocó los huesos de Eliseo, cobró vida de nuevo. Hermano, hay gente muerta que sigue trabajando para Cristo. Y quiero contarle un testimonio de no hace mucho que lo conocimos, compartimos para la gloria de Dios con un hombre en Sonora, que a mí me sorprendió su testimonio, hermano. Dice este hombre que él era un satánico, era un brujo. Y dice que él empezó a crecer en este ámbito. Empezó a ser guiado, a ser llevado para hacer de los rangos altos. Pero dice que llegó un momento, hermano, en el que necesitaban hacer un pacto. Y dice que se unieron varios brujos de jerarquía alta para hacerlo y para que sobre todo, supuestamente, el diablo lo respaldara. Entonces, todos estos se pusieron de acuerdo y cada uno dijo que iba a llevar algo para el pacto, para la ofrenda. Y a él le dijeron, a ti te toca traer tierra del panteón. Los demás nos encargamos de lo demás. A ti solo te toca traer tierra del panteón. Y este hombre dice que va y toma tierra, la lleva, hacen el pacto, hacen el sacrificio y todo, y resulta que a los días le hablan y le dicen, ¿sabes qué? No funcionó, no tuvo efecto lo que hicimos. Y estamos analizando todo lo que cada uno trajo y resulta que lo que echó a perder esto fue la tierra. ¿De dónde tomaste la tierra?, le dijeron. Y él les dijo, pues del panteón, como ustedes me dijeron. Sí, exactamente de dónde. Y dice que los llevó a los brujos, fueron con él y les mostró de dónde y empezaron a ver las tumbas de alrededor y resulta que la tomó demasiado cerca de la tumba de un cristiano. Y le dijeron, es que no puedes, cuando tú sepas que es un cristiano el que está aquí enterrado, mínimo son 3 metros para tomar tierra, porque no sabemos qué tienen estos, pero aún muertos siguen haciendo milagros. Dice este hombre, hermano, que él dijo, ¿cómo es posible esto? Ustedes me están diciendo y me están guiando y me han dicho mucho tiempo que Dios no tiene poder, que el que tiene poder es al que nosotros servimos. Pero ahora me estás diciendo que un muerto que sirve a Dios nos está echando a perder un trabajo. Entonces yo quiero saber de qué es capaz un vivo que sirve a Cristo. Porque si un muerto es capaz de echar a perder todo un sacrificio para Satanás, ¿qué es posible para un vivo que sirve a Cristo? Y entonces él dice que él se empezó a meter en la iglesia. Primero, no con la intención de convertirse, sino con la intención de ver qué es lo que hacía un cristiano vivo. Y en el caminar, en el aprender, el Señor lo tocó y se convirtió. Y él ahora dice, verdaderamente el poder está aquí. En verdad el poder lo tienen los cristianos. Pero ¿sabe qué es la tristeza? Le voy a repetir, que muchos están vivos y no hacen nada para Cristo. Muchos están vivos, hermanos, acostumbrados y conformados con la banca que ocupan, pero no hacen nada para Cristo. Absolutamente nada. Y mire, déjeme le digo una cosa, usted podrá decir, bueno, el Señor así nos quiere, déjeme le digo una cosa. Y yo aprendiendo de las Escrituras, y si yo estoy mal, usted puede venir y corregirme, pero yo he aprendido de las Escrituras que aquel que no iba a ser de utilidad para el Evangelio, el Señor lo regresaba a su casa. Había recibido un milagro y había recibido a Cristo, pero el Señor lo regresaba.
Porque el Señor es omnisciente, amén. Y sabe, hermano, que a veces nuestras palabras son emociones. Y cuando recibimos el milagro, hermano, ¿qué es lo que decimos? Yo voy a hacer lo que sea. Es más, antes de recibirlo, oramos y le ofrecemos y le prometemos y le decimos todo lo que no vamos a hacer al Señor. Y el Señor sabe perfectamente la intención de nuestro corazón. Y aún así, hermanos, en misericordia, muchas veces Dios se manifiesta a nuestro favor y nos entrega el milagro o la necesidad que teníamos es suplida. Pero Dios sabe, hermano, que muchas de nuestras palabras en realidad son vacías. Dios sabe que muchas veces, hermano, aún recibiendo de Él, no vamos a servir como prometimos servir. No vamos a hacer como prometimos hacer. Y ese tipo de gente, cuando Jesús estaba sobre la tierra, cuando la gente le decía, yo quiero seguirte, el Señor le decía, regrésate a tu casa. Allá es donde vas a servir, porque vas a ir a decir y te vas a ir a mostrar de lo que yo he hecho en ti. Pero hermano, hay gente cristiana que ni dentro de su casa dan testimonio. Ni sus hijos, ni su marido, ni sus padres, ni sus hermanos, la gente más cercana, nadie ve a Cristo en ellos. Aun cuando vienen a la iglesia, su gente sabe que todos los domingos viene a la iglesia. Nosotros como hermanos los vemos levantar las manos, cantar alabanzas, pero no dan testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? ¿Por qué no es posible que la palabra de Dios permanezca en nosotros? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Escuchaba yo una persona el día de ayer que decía, cuando mi mamá va a la iglesia y cuando se compromete en la iglesia, es bonito porque cuando sale de ahí vemos el cambio, pero le duran unos cuantos días el cambio. No, ya los 2, 3 días ya nos anda gritando, insultando, pataleando, gritando, de todo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no es posible que la palabra de Dios permanezca en nosotros hasta el siguiente culto, si usted quiera, para que venga y recargue las pilas? Mínimo. No sé, ¿qué otro día tienen culto, pastora? Del domingo al miércoles, hermano, que le dure la recarga y que permanezca en la palabra. Y que el miércoles venga y se recargue otra vez para llegar al domingo. Nomás no me vaya a decir que usted es de domingo, nada más. Porque entonces sí, se va a tener que llenar mucho más para aguantar de domingo a domingo, hermano. Porque si de domingo a miércoles es mucho, porque recuerde que nuestra pelea, dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Es decir, usted no va a ver a su enemigo. Por muchas ganas que usted le traiga, usted no le va a poder dar un cachetadón o un chanclazo, porque esto es espiritual. Y si usted no logra entender eso, hermano, entonces usted va a ver enemigos en todos lados. En donde usted tiene que dar testimonio, usted va a ver enemigos. Recuérdese, hermano, que aún Jesús, hermano, llegaba donde estaban los endemoniados. A veces nosotros decimos, no, es que ellos son los que están mal. Es que ellos son los que me sacan de mi centro. Es que ellos son los que hacen que salga lo peor de mí. Hermano, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús pasó al otro lado de la ribera en Galilea, apenas puso un pie en la tierra, dice que un endemoniado supo que Jesús estaba sobre ese lugar y empezó a darle voces y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Porque has venido a atormentarme antes de tiempo. Oiga, hermano, entonces, ¿quién es el que se tiene que atormentar? ¿El demonio o nosotros? El demonio es el que tiene que saber que ya llegamos, que ya llegué a la casa y que aquí las cosas se van a hacer no como yo diga, sino como Cristo dice que tienen que ser hechas en un hogar en donde hay un cristiano. No hace mucho tiempo estuvimos en Ciudad Juárez y yo me sorprendí, hermano, por la manera en que el pastor donde yo iba a predicar empezó a hablarle a la iglesia y yo decía, wow, es algo tan fuerte pero tan real. El pastor les decía, ¿qué pasa con tu violador?
¿Qué pasa con tu abusador? ¿Qué pasa con tu alcohólico? ¿Qué pasa con tu drogadicto? ¿Qué pasa con tu maltratador? Y les dijo el pastor, póngale lo que es. Porque a veces decimos, no, es que pobrecito de mi hijo. No, es un ladrón, es un alcohólico, es un drogadicto. Ponle el nombre que es para que de verdad veas contra lo que estás luchando. Porque a veces, hermanos, comiseramos tanto a la gente que no le damos oportunidad a que Dios entre. Y ¿sabe qué? Ahí es donde se pierde la permanencia de nosotros en la palabra. Dice la palabra, conoceréis la verdad. Y conocer la verdad, hermano, es identificar realmente contra quién estamos peleando. Usted no está peleando contra su hijo. Usted no está peleando contra su esposo, contra, no sé, la persona que esté en casa. Usted está peleando contra lo que tiene esa persona. Contra el alcoholismo, contra la drogadicción, contra, no sé, los vicios que pueda tener. Eso es conocer la verdad, porque entonces la verdad nos va a ayudar, hermano, a liberar y a ser libres nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces vivimos culpándonos o vivimos, hermano, siendo cristianos y estando, hermano, palmeándole la espalda al enemigo. Ay, no, es que es mi hijo pobrecito, que aquí se quede. Cuando te trae todo lo robado, cuando mete drogas, cuando mete alcohol a tu casa, cuando tú sabes que eso no debe de suceder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Permanece en la palabra. Permanece en la palabra y dile, aquí es un hogar cristiano, aquí no entra eso. Si tú quieres permanecer aquí, tienes que dejar los vicios. Tienes que dejarlo todo. Porque este es un hogar cristiano. ¿Por qué nosotros nos tenemos que hacer al mundo? Y no el mundo se tiene que convertir a Cristo. ¿Por qué es más fácil que nosotros solapemos el pecado? A que el pecado no soporte la verdad de nosotros y decida cambiar. Se sienta tan incomodado, hermano, que decida que es tiempo de cambiar. Dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17. Me encanta todo ese capítulo, hermano, porque es la última oración que Jesús hace por sus discípulos en el huerto de Getsemaní, antes de que viniera ya toda la situación contra Jesús, antes de que lo arrestaran, de que lo calumniaran, de que lo golpearan, de que lo crucificaran. Antes de todo eso, Jesús tuvo un tiempo de intimidad con sus discípulos y con el Padre. En el huerto de Getsemaní dice que se los lleva a todos. Y entonces, estando con ellos, dice que Jesús se aparta y empieza a orar. Y le empieza a pedir al Señor, no por él. Jesús sabía lo que venía para él, pero sabía que era necesario que aquello pasara. Ya Jesús le había dicho al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y ya el Padre le había dicho, la voluntad es que pases esto. Entonces Jesús, al volverse a encontrar en intimidad con el Padre, ya no pide por él, sino que empieza a pedir por los discípulos. Y me encanta cómo dice en el versículo 16 del capítulo 17, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, si nosotros no permanecemos en la palabra, si no hacemos a Jesús real en nuestra vida y en nuestra familia, usted, escuche bien lo que le voy a decir, usted está siendo mentiroso a Jesús, porque Él fue el que dijo que usted no era del mundo. Jesús dijo que usted, hermano, no debía de soportar lo que el mundo le ofrecía. Y si usted lo está soportando, usted está siendo mentiroso a Jesús. Si usted está solapando lo del mundo, usted está siendo mentiroso a Jesús. Sigue diciendo, dice, santifícalos en tu verdad. Si ya permanecemos en la verdad, lo que el Señor va a hacer es santificarnos ahora. ¿Qué es santificarnos, hermano? Que la palabra no solo esté en nosotros, sino que brille a través de nosotros. Que otro lo logre ver, que otro logre entender que hay algo en nosotros diferente y que ese otro quiera lo que nosotros tenemos.
Oiga, la gente cuando venía a buscar a Jesús y veía a Jesús, quería lo que Jesús tenía, porque había algo diferente en Jesús. Jesús estaba santificado en la verdad. No hubo situación, hermano, ni aún en sus últimos momentos, cuando sabía que venía lo peor, el peor sufrimiento. No hubo situación, no hubo, hermano, nada que le pudieran ofrecer a Jesús que lo moviera de la verdad. Recuérdese que cuando Jesús sale, hermano, cuando Jesús termina el ayuno en el desierto, dice que cuando tuvo hambre vino el tentador a él. Y se apareció y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Lo tentó, hermano. Pero Jesús sabía que tenía que permanecer en la verdad. ¿Qué más le dijo? Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí. La palabra de Dios dice que ángeles vendrán a rescatarte. El enemigo, hermano, usando la palabra para sacar a Jesús de la permanencia de la palabra. El enemigo, hermano, aún le ofreció todo lo que tenía, todo lo atractivo. Si te postras a mis pies y me adoras, te entregaré todos los reinos de la tierra. Hermano, a veces el enemigo va a venir a ofrecernos cosas tan tentativas para sacarlo a usted de permanecer en la verdad. Es que véngase, no pasa nada. Nunca le han dicho a usted, una no es ninguna. Hermano, ese es un ofrecimiento para sacarlo de la permanencia de la verdad. Y al cabo es una mentira blanca. Es un ofrecimiento, hermano, para sacarlo de la permanencia de la verdad. El enemigo es tan sutil que le va a ofrecer algo que pareciera posible o agradable. Aún, hermano, cuando Jesús estuvo en el momento, mire, Pilato le dijo, si tú me dices que eres el rey de los judíos, si tú aceptas que eres, mira, yo te puedo proteger, yo te libro de esto. Era una oferta tentadora, hermano. El Señor Jesús le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y Jesús pudo haber dicho, esta es la señal. Esta es la señal del Padre para pasar la copa. Porque una persona de alto rango se está poniendo a mis órdenes para librarme de esto. Pilato tenía el poder de librar a Jesús. A veces, hermano, la gente que va a venir a ofrecerte algo para sacarte de la verdad es gente importante. Es gente con autoridad. Hermano, pero todavía con mayor cuidado debemos de tener. Es gente que puede tener años en la iglesia. Es gente que puede servir en la iglesia. Es gente que puede tener autoridad y cargo en la iglesia, que puede venir y decirte, no te preocupes, una no es ninguna. Y entonces nosotros decimos, bueno, si el hermano, si el líder, si el de la alabanza, si fulanito, si sutanito está diciendo, entonces esto no es pecado. Pero ¿sabe qué es lo que estamos entregando? Nuestra permanencia en la verdad. Estamos entregando, hermano, nuestra lealtad con Dios, como lo hizo Esaú y Jacob. Le estamos dando nuestra lealtad al mundo por un plato de frijoles que nos está ofreciendo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil, hermano, permanecer en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra escrita, esto, hermano. Dice la palabra, y eso a mí me encanta, y con eso voy a cerrar. Dice la palabra de Dios, que cuando Pablo, hermano, iba a los lugares a predicar, usted conoce la historia de Pablo, fue un misionero que levantó la mayoría de las iglesias en aquel tiempo. Y entonces Pablo, hermano, no solamente iba a nuevos lugares, sino que regresaba a los mismos lugares para seguir edificando y alentando a los que ya había establecido en tales lugares. Pero dice que llegaba, hermano, a los lugares y Pablo dice que se ponía en las plazas a predicar el evangelio. Empezaba a hablar y la gente se empezaba a acercar y mire, llegó a un lugar
Atenas, me parece que es en donde estaba la mayoría de la sabiduría de aquel tiempo. Y entonces los sabios de aquel lugar, que les encantaba aprender de todo, dice que se sentaron a los pies de Pablo a aprender, a escuchar lo que Pablo traía. Pero dice que cuando ellos empezaron a escuchar a Pablo, después de eso empezaron a escudriñar y a buscar y a ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Usted tiene todo el derecho, hermano, de cada vez que alguien viene y le predica, de cada vez que alguien le da un consejo, de cada vez que alguien le da una palabra, usted ir a la palabra de Dios y filtrar toda prédica, todo consejo con esto, hermano. Porque esto es lo que le va a ayudar a permanecer en la palabra. Si el consejo, hermano, filtrado es positivo, conforme a la palabra, entonces tome el consejo y aplique el consejo. Dice la palabra, si usted está escuchando esta predicación, la misma palabra dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero hermano, realmente deseche lo malo que no esté en la escritura, no lo malo que usted considere porque no le agrada lo que se le está diciendo. Porque entonces usted solo está seleccionando la palabra. Esto sí porque esto me gustó, esto no porque no me gustó, sí lo estoy pasando, sí lo estoy viviendo, sí sucede esto en mi casa, pero no me gustó que me lo dijera. Entonces usted no está desechando lo malo, usted está desechando lo que le conviene. Y eso no es permanecer en la palabra. Queremos ser libres, hermano, queremos tener una mente aprobada y no reprobada por Dios. La única manera de poder hacer eso es permanecer en la palabra de Dios. Tremenda palabra que el Espíritu Santo habló en Rubio, Chihuahua, ¿verdad? Fue donde fue el mensaje. Así es, en Monte de Sión de Rubio. Monte de Sión de Rubio, Chihuahua. Mandamos saludos a los pastores de allá de Monte de Sión en Rubio, Chihuahua, que fue donde mi esposa predicó este mensaje. Un mensaje que nos hace reflexionar bastante. A mí me llamó mucho la atención sobre la palabra permanecer. Claro, yo cuando recibía el mensaje también me sorprendía porque es cierto, o sea, cuán importante es permanecer en la palabra, porque si permanecemos en ella, pues lo tenemos absolutamente todo. Tenemos la respuesta, tenemos la guía, tenemos la certeza, tenemos la seguridad, tenemos promesas incluso, pero solamente cuando permanecemos en ella. Y qué tremendo es, porque permanecer en la palabra es precisamente lo que hablabas al inicio del mensaje, sobre el texto que compartiste, sobre el hecho de la verdad, que es la palabra de Dios, ¿no? Y me llamaba mucho la atención algo que comentabas en el mensaje, que Satanás es atormentado por personas que permanecen en la verdad. Claro. Entonces muchas veces Satanás, obviamente, la escritura dice que él anda como el león rugiente, buscando a quien devorar, pero en medio de esa búsqueda del enemigo para poder dañar, para poder hacer daño a las personas, cuando alguien está permaneciendo en la verdad, es la manera en que precisamente resistes al enemigo, porque la misma escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sí. Eso quiere decir que una manera de someternos a Dios es permanecer en la palabra. Claro, y resistir, a veces creemos que la parte de resistir al diablo es estar, no sé, como atormentados o con incertidumbre, con temor de lo que el enemigo ciertamente está haciendo para separarnos del Señor. Pero cuando permanecemos en la palabra, cuando permanecemos en la verdad que es la palabra de Dios, ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que el enemigo está maquinando. Estamos resistiendo sin saber que estamos resistiendo. Cierto. Estamos luchando sin saber que estamos luchando. A final de cuentas, la batalla es del Señor. Nosotros somos instrumentos, somos soldados de Él, pero no necesariamente nosotros vamos al frente de la batalla. Él es el que está al frente de esta batalla y nosotros nos ha encargado que solamente resistamos en esta batalla. Y la única manera que yo encuentro en las escrituras de resistir es permaneciendo en la verdad. Y qué interesante es saber que permanecer en la verdad nos ayuda a estar cerca de Dios. Claro. Porque la verdad nos santifica. Claro. Y cuando alguien está santificado, ese alguien que vive en santidad está cerca de Dios, está cerca de Él. Porque recordemos esa parte de la escritura donde Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
eso nos habla de quién es Dios. Sí. ¿Por qué digo que nos habla de quién es Dios? Porque a lo mejor muchos pueden decir, entonces Dios abandonó a su Hijo. No precisamente. El asunto es que todo el pecado nuestro, todo el pecado de la humanidad estaba yendo en ese preciso instante sobre Jesús. Y eso habla que aunque el Padre nunca estuvo lejos de Jesús, es decir, nunca lo abandonó, Sí, sino que se apartó porque Él no puede morar cerca del pecado. Exactamente. Hay mucha gente que dice, bueno, es fácil llevar una vida fuera y una vida dentro de la iglesia y se me hace cómodo hacer cosas que para mí no son malas. Incluso muchas veces este tipo de personas que no viven una vida santificada para Dios critican a los que sí la viven y les llaman religiosos. Sí. ¿Por qué? Porque creen que está bien vivir una doble vida. Sí. Recordemos que Jesús sintió a su Padre lejos por culpa de nuestro pecado. ¿Cierto? Entonces, Y Dios no eso puede para nada es convivir. religioso. Exacto. Entonces pudiéramos decir, ahora, si eso es religioso, pues entonces Dios es religioso. Claro. Porque al final de cuentas Dios no quiso convivir con el pecado. No es que no quiso convivir con su Hijo, Claro. estar cerca de su Hijo en ese momento, pero el pecado provocó que Jesús mismo se sintiera lejos de su Padre. Claro, y es que permanecer en la palabra es justamente lo que el Señor me daba para compartir dentro de esta predicación, que dice que cuando Jesús está orando por sus discípulos en el Getsemaní, ya para empezar, digamos, ya el proceso de la entrega, de la crucifixión y todo esto que se viene al final de su ministerio, dice que él le ora al Padre y le dice, santifícalos en tu palabra, Verdad. en tu verdad. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la verdad nos va a santificar. Y yo creo que viéndolo desde este punto, desde este parámetro, no cabe aquí la religiosidad, no entra la religiosidad aquí. O sea, si la palabra me va a santificar, entonces la palabra va a quitar de mí muchas cosas que a mí me gustan, pero que a Dios no le agrada. Wow. Qué tremendo es eso, porque habla de una responsabilidad nuestra, ¿no? Sí, Digo, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Es decir, se nos hace tan difícil decir que tenemos que vivir una vida santificada que preferimos dar todas las posibles expresiones y salidas y hablar todo lo contrario a lo que me tenga que llevar a vivir una vida de esa manera. Todas las justificaciones que podamos racionalizar nosotros, Sí. porque incluso la palabra dice que aquel día seremos injustificables delante de Dios. Por la verdad. No hay razón, no hay justificación, no hay motivación, no hay nada que sea justificable para Dios para que nosotros no permanezcamos 100% en la verdad. Es decir, no podemos estar 80% con Dios y 20% con el mundo. Para Sí, nada. Dios tiene más de nosotros, Claro. pero ese 20% también lo quiere el Señor. Entonces tenemos que ser, como dice la palabra, que nuestro sí sea un sí o que nuestro no sea un no. Dios no se va a enojar por nuestra decisión, la consecuencia la llevaremos nosotros, pero que permanezcamos en esa decisión, que seamos fieles a esa decisión. Y qué tremendo es esto, porque a lo mejor es término medio, tal vez Sí. es término medio. Y a Dios no le gustan los términos medios. Dice, o eres frío o eres caliente, pero no tibio, porque te vomito de mi boca. El sí y el no habla de un todo o un nada. Yo pienso que el sí y el no habla de una persona decidida, de una persona determinada. No quiero servir a Dios, no creo en Dios. Ok, estás determinado a no creer. Y no se le va a obligar al servirle. Exactamente. O sí creo en Dios y sí quiero servirle, perfecto, pero que tu sí sea completo, porque a veces volteamos a ver y es que es imposible, no estamos ciegos. Entonces, claro que vemos la vida de los demás, de aquellos que no sirven a Dios, claro que vemos la vida de incluso aquellos que sirven a Dios, que están con un 60-40, un 70-30 con Dios, y a veces creemos que si Él puede, nosotros también podemos. Y la realidad es que no es que Él pueda, es lo que la Biblia dice que es permitido. Wow, qué y tremendo. La Biblia dice que nosotros debemos de permanecer en su palabra, y no dice en la mitad de la palabra o en lo que a ti te parezca de la palabra, no, permanecer en la palabra, porque claro que nos vamos a topar partes en la palabra que nos confronten y que no nos van a gustar.
y que vamos a sentir ese impulso a veces de regresar o de salirnos, pero también ahí tenemos que permanecer. Claro. No solamente en los pasajes donde nos es agradable o donde Dios nos habla o donde Dios nos promete, porque claro, repito, la palabra no solamente es nuestra guía, también hay promesas ahí, y en las promesas todos quieren permanecer. Y de hecho aún en las promesas, porque cuando la gente oye promesa, la gente piensa que es algo que Dios tiene que dar por el simple hecho de que lo tiene que dar y punto. Piensa que no tiene nada que hacer para poder Sí. tomarlas. Entonces, por ejemplo, hay una promesa muy preciosa en la Biblia que habla precisamente sobre el hecho de tener larga vida en la tierra y de ser próspero en la tierra. Pero hay una condición. Y esa condición es honra a tu padre y a tu madre, Claro. para que te vaya bien en la tierra y tus días se alarguen. Claro. Entonces siempre hay una parte que a nosotros nos toca hacer. La Biblia, toda la Biblia nos va a enseñar que hay una parte humana y una parte divina. La parte divina es la más difícil, la más complicada, la más imposible, y es la parte en la que Dios se encarga. Pero la parte humana, que debe ser la parte más simple, más sencilla, o lo es precisamente, nos toca a nosotros. Pero aún esa parte, la más sencilla, la más simple, no la queremos llevar a cabo. Es que a veces nosotros mismos la hacemos complicada, Claro. o la hacemos pesada, Claro. porque ciertamente el Señor en su palabra nos dice que su carga es ligera, pero la carga que a nosotros nos toca llevar, o sea, el caminar con Él, el decidirnos servirle a Él, esa parte nosotros la hacemos pesada, Claro. porque la carga del Señor es ligera. Ahora, si nos decidimos estar 100% y permanecer en la verdad, entonces la carga espiritual que viene con ello, dice la palabra que es ligera. Claro. No nos va a pesar. Ahora, a mí me sorprende lo que el Señor me permitía hablar como parte del testimonio, cómo vemos que permanecer en la palabra tiene consecuencia más allá. Cómo Eliseo permaneció en la palabra siempre y aún sus huesos seguían dando vida, recobrando vida, como el testimonio que el Señor me permite compartir, como aquel hombre que estaba sepultado en aquel panteón seguía siendo de estorbo para Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque decidió permanecer en la verdad. Y ahí hablabas algo muy confrontativo, diría yo. Uh-huh. Que decías que muchos están vivos, pero no hacen nada para Cristo. Claro, y algunos están muertos y siguen trabajando para Él. Sí, como hay cristianos que ya partieron y siguen dando testimonio. Sí, Por ejemplo, hablamos de un Gigi Ávila, hablamos de muchos hombres y mujeres, Catherine Kuhlman, que ya no están, pero hasta la fecha dejan un legado, un testimonio impresionante. Y eso es gente conocida, pero vayámonos a los que no son conocidos, o sea, el padre de familia que se entregó a Cristo, que permaneció en la verdad, que tal vez se fue y sus hijos aún no servían a Dios, pero hoy están sirviendo, entonces permanecieron y sigue el legado que ellos dejaron, o sea, lo que ellos hicieron sigue trabajando para el Señor. Ahora son los hijos y ahora los hijos están preparando a los nietos. Eso es bueno. Y qué hermoso es poder ser testimonio en vida. Claro. Porque pudiéramos hablar de gente que ya partió y de gente de mucho ejemplo que ya no está y que sigue impactando, ¿verdad? Uh-huh. Hay testimonios que escuchamos de gente que ya no está, pero que nos hubiese gustado conocer en vida. Sí. Ese tremendo hombre o esa mujer de Dios ya no se puede, pero qué bueno sería que ese mismo espíritu que reposó en ellos pueda reposar en esta generación. Sí, digo pueda porque depende de nosotros. Claro. Depende de nosotros si queremos. Por ejemplo, tú hablabas de un Eliseo, sí, que un muerto cae en los huesos de Eliseo, sí, y el muerto resucita. Así pero es. ¿Qué hizo Eliseo para poder tener esa unción que se llevó hasta la tumba? ¿Cómo sirvió a Elías? ¿Cómo no se le despegó al que cargaba la unción? ¿Cómo luchó hasta poder obtener, sí, ese manto? O sea, todo lo de Dios es gratis, pero tampoco es que nos lo va a entregar Dios si no estamos preparados para recibirlo. Claro. Porque aún tiene que ver nuestro carácter. Oh, sí. Porque todo don y toda unción fluye a través de nosotros y nosotros ya tenemos un carácter, sí, nosotros ya tenemos una forma de pensar. Entonces, si nosotros no lo hacemos correctamente, ese don, esa unción va a fluir incorrectamente a través de nosotros. Así es. Conclusión,
Yo creo, en mi conclusión, antes de darte el lugar para terminar, quiero decirle a la gente que es importante permanecer. La palabra permanecer es algo muy importante. Permanecer. Tú puedes permanecer en cualquier cosa y en eso que permanezcas vas a dar fruto por la permanencia. Es como una práctica, es como una práctica. Yo siempre le digo a la gente que para poder aprender algo hay que practicar, y cuando practicas mucho, cuando permaneces en eso que estás haciendo, va a llegar un momento en que lo vas a desarrollar sin problema. El que permanece en pecado va a desarrollar muy fácil el pecado, pero el que permanece en la verdad, en la Escritura, va a poder desarrollar la verdad de Dios. Así es, y bueno, yo como conclusión, hermanos, quiero decirle que permanecer en la palabra es esa fuente que siempre va a estar alimentando nuestra fe. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas las culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por nuestro amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Cristo me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por su amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Cristo me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Cristo me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Este fue tu programa, Reyes y Sacerdotes, con los evangelistas José Díaz y Leticia Cienfuegos. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.